La palabra de Dios en este día nos presenta a Jesús como aquel que calma el mar, calma la tormenta. Pero junto con eso calma los miedos, calma la ansiedad y en su lugar, ¿qué pone en nosotros? Paz, paz, tranquilidad. Y esa palabra que dice en el Evangelio, que cuando Él calmó la tormenta se hizo grande bonanza. Bonanza, qué linda palabra. O sea, un tiempo bueno, un nuevo tiempo para llegar a casa, para poder llegar a casa. Porque realmente ellos estaban volviendo a su casa. ¿Qué pasó antes de la tormenta en el mar? Jesús les había enseñado durante todo el día a los discípulos, a la muchedumbre, a través de parábolas. Y despidiendo a la multitud, los discípulos lo tomaron así como Jesús estaba y lo introdujeron en una barca. Imagínense la playa del mar de Galilea, estaban todas las barcas como estacionadas una al lado de la otra. Había varias barcas, había venido gente en las barcas también, habían cruzado al otro lado. Una de esas barcas seguramente habrá sido de Simón Pedro, que era pescador, que ponía al servicio de Jesús su barca de pescador para que Jesús sea el pescador de hombres. ¿Cómo pescaba Jesús? La palabra, la red de la palabra para salvar vidas. Pero Jesús estaba cansado, estaba ya extenuado. Y sí, Jesús también se cansaba, también tenía sueño. Y por eso nos cuenta de que cuando estaba en medio de la tempestad, todos estaban agitados, todos estaban revueltos, todos estaban viendo cómo sacar el agua de la barca. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo Él? Él estaba tranquilo en la parte de atrás, ¿sí? En la popa, recostado sobre el cabezal. Él tenía paz, los discípulos no. Los discípulos estaban nerviosos. Es más, tenían miedo, estaban asustados porque una cosa es estar en una tormenta, otra cosa es estar con el agua al cuello, prácticamente, porque dice que se levantó una gran tempestad de viento, una gran tempestad. Imagínense la fuerza del viento. El viento tiene una fuerza destructiva cuando es demasiado. Todo se agitaba, el mar, las olas, la oscuridad, porque ya era de noche. No había ninguna luz, estaba como nuestro altar. No había nada, ¿por qué? Porque estaba oscura, porque con el agua que salpica, todo se moja, todo queda... Ellos estaban empapados, tiritando, con frío. No era como la canción de Donald, las olas y el viento, tsucundún, tsucundún. Esto era la tempestad de personas que habían estado toda la vida pescando en ese lago. Lo conocían como la palma de la mano a ese lago. Pero esto fue una tormenta diferente. Eso también nos llama la atención a nosotros. Podemos ser cristianos toda la vida, pero va a haber momentos donde nuestra fe puede ser que se sacuda fuertemente, que sea sacudida por las olas de la angustia, las olas de la tristeza, las olas de la preocupación, las olas de no saber cómo va a seguir la vida, las olas de la enfermedad. Especialmente cuando tenemos seres queridos enfermos. Nosotros lamentamos y estamos tristes como iglesia porque esta semana falleció un pastor, el pastor Salvucci, querido colega de la parroquia de Cipolletti. Y pasa, no somos eternos, somos frágiles criaturas y el único Dios eterno, el Todopoderoso, estaba en esta barca. Y esa es la buena noticia de esta historia. El Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, se hizo humano y estaba durmiendo en la barca, tranquilo. Él lo va a resolver. Solamente Él puede sacarnos de esto. No hay fuerza humana que puede salvarnos de la tormenta. Tiene que ser una fuerza sobrenatural, la fuerza divina de Jesús, tu Salvador. Veamos qué pasó. Se levantó la gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal
y en ese momento de desesperación fue cuando ellos acudieron en oración. Pero fue una oración un poco desesperada, ¿no? Veamos, ¿será que fue una oración? Miren lo que dice. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea que ellos se acercaron, le zarandearon, lo despertaron como abruptamente. Imagínate, vos estás tranquilo, durmiendo, un sueño, estás en el paraíso y de repente, como a veces me pasa con los nenes, despertate, ya es la hora de ir a la escuela, hay que desayunar y ir a la escuela rápido. ¿Hiciste la mochila? No, dame 5 minutos más en la cama, acá está tan calentito. Jesús estaba tranquilo. Los otros eran los estresados, los desesperados. Pero somos nosotros así. A veces somos nosotros así. En lugar de tener calma y paz en Cristo, si Jesús está ahí conmigo, Él lo prometió, está en la barca, no hay que temer, ¿no? Uno diría: qué poca fe que tienen esta gente. Si Jesús está ahí, va a calmar la tormenta. Calmémonos, confiemos en Dios. Qué fácil decirlo ahora, pero a veces la fe flaquea. Y flaqueó la de todos ellos. ¿Por qué? Porque vieron el agua entrando y que la barca se hundía. O sea, esto era como la historia del Titanic. Este barco se va a hundir, pensaban ellos. Es matemático, se va a hundir. Pero la diferencia la hace Jesús. Él tiene el toque, el clic, porque Él tiene el poder. Y ellos van a descubrir justamente esto. ¿Cómo le llamaron a Jesús? Maestro. Porque lo escucharon enseñar. Pero Él no es solo el Maestro. Es el Hijo de Dios. Es Dios. Entonces dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y se nota una oración casi de recriminación. Como diciendo: ¿no te importa que nos estamos muriendo? ¿No te importa que nos estamos muriendo? Porque dice: no tienes cuidado que perecemos. O sea, nos vamos a morir. Pero, ¿acaso junto a Jesús puede triunfar la muerte? No, porque Él es la vida. Él vino para acabar con la muerte por medio de su sacrificio en la cruz. Y sin mediar palabra, Jesús no contesta nada. Directamente dice: y levantándose él se levantó y con voz poderosa, dice, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Fíjense, esa omnipotencia divina de levantarse, ponerse de pie, firme, y hablar al viento y al mar como si fueran personas. Entonces dice, retó al viento y también le dijo al mar: calla, silencio. O sea, cállense, silencio. Y automáticamente el clima cambió. El clima cambió en el instante. Imagínense, estamos en medio de una tormenta, un huracán tremendo en el mar, las olas de 20 metros. Jesús se levanta y dice: calla, mar, enmudece, ola. Y se hace la calma, el viento deja de correr, el agua se pone tan mansa como un espejo, de tal manera que ves las estrellas reflejadas en el agua. No ves casi la diferencia entre lo que es el agua y el cielo, de tan lindo que está el clima, tan calmado que está todo. ¿Y qué es lo que prevalece? ¿El sonido de las olas? ¿La fuerza del viento? No, lo que prevalece es la palabra de Dios. La palabra de Jesús es lo más poderoso de todo. Y ahí es donde nos muestra Jesús hacia dónde debe ir nuestra fe, hacia su palabra. Y que nuestra fe va a ser fortalecida por esa palabra divina, de vida, de gracia, todopoderosa, que la tiene Él, sale de su boca. Él es la fuente de la divinidad. Él mismo es Dios y por lo tanto su palabra es todopoderosa.
Un milagro parecido a este es cuando no tenían vino en las bodas de Caná y al instante que llenaron las tinajas con agua, él dijo, bueno, ahora prueben eso. Y ya era vino. Pero si vos te pones a pensar el proceso que lleva desde que cosechás la uva, la maduración, la fermentación, y todo sucedió en un instante en la boda de Caná, y encima fue el mejor vino. Acá tenemos una situación similar, un milagro extraordinario. Jesús tiene el control sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el viento, sobre el mar, sobre la creación. Ahora que está todo calmado, ¿cómo imaginan ustedes que se sentirán los discípulos? Observan que Jesús hizo todo eso. Está él parado, tranquilo, está todo en paz en medio del mar. La barca ya no se zarandea, ya están sacando con baldecitos, supongo, el agua. Y ahora Jesús les va a preguntar algo a ustedes. ¿Qué creen que les va a preguntar? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? O sea, amedrentado es como en estado de shock todavía. ¿Por qué están con ese cagazo? ¿Por qué están con recontra miedo? Como diciendo, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Yo estoy a vuestro lado. Estoy en esta barca precisamente para salvarles la vida. Y esa barca sabemos que es la iglesia, somos los discípulos. Y Jesús está en medio nuestro para justamente preservar y cuidar nuestra fe. Evidentemente esto fue una prueba de fe. Pero Jesús permitió eso, pero no se fue de ellos, se quedó con ellos. Y Jesús mismo no solamente les probó la fe, sino que les fortaleció la fe demostrándoles quién es Él realmente. En ese descanso de Jesús que está durmiendo, uno puede ver también el descanso de Jesús más adelante, cuando después que logró su obra de redención por nosotros en la cruz, Él descansó en la tumba. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos cuando Jesús murió y fue puesto en el sepulcro? Ya está todo perdido. Está la piedra sellada, los fariseos triunfaron, Poncio Pilato ya lo crucificó, ya está, se terminó nuestra fe. Pero ¿qué pasó al tercer día? A la mañana del tercer día, ¿qué pasó? Vaya sorpresa, vaya buena noticia, Jesús está vivo, resucitó. Así que acá es como Jesús mismo resucitado, apareciendo de nuevo a los discípulos, dándoles paz y diciéndoles, ¿por qué están así amedrentados frente al temor a la muerte? Yo soy la resurrección y la vida. Soy más fuerte que la muerte y estoy a su lado. No tengan miedo a la muerte. Teman a Dios, amen a Dios sobre todas las cosas. Este Dios que es amor y que es vida. Y la última pregunta, la segunda. La verdad que si Jesús me lo preguntara a mí, no sabría qué responderle. Y no tenemos acá en el Evangelio qué le respondieron ellos, no cuenta. Solamente escuchamos la voz de Jesús diciendo, ¿cómo no tenéis fe? Como diciendo, ¿cómo es que no tenéis un poquito de fe siquiera? Y ahí Jesús va al corazón del asunto. Cuando pasan tormentas en la vida, tenemos que estar preparados como espiritualmente. Podemos tener todo el oro del mundo, ¿no? El oro y el moro, tener la última tecnología, pero si no tenemos la fe en Dios, de nada servirá. Porque nuestra vida terrenal se puede acabar en un instante, pero el que tiene fe en el Señor vive para siempre y tiene la esperanza de la resurrección. Por esa razón un sepelio cristiano es bien diferente de uno donde no está Jesús, porque no tienen el consuelo y la paz de que en Jesús hay salvación. Hay salvación. Esta buena noticia que estamos hablando no es solamente para nosotros, es para todo el mundo, porque todo el mundo está sujeto a la muerte. Todos perecemos, todos nos enfermamos, todos pasamos por problemas,
Pero hay una gran diferencia entre el cristiano y el que no lo es. El cristiano tiene algo que se llama la fe. Esa fe es lo que nos sostiene. Porque es la fe en que en el Señor que calma el viento y el mar. No es fe en mí. La fe de ellos en verdad desapareció. Fe en ellos mismos desapareció con esa tormenta. Quedó solamente la fe verdadera. La fe en Jesús. Así que ahí es la pregunta de Jesús. ¿Cómo es que no tenéis fe en mí? Ahí está la pregunta. ¿Cómo es que no tenéis fe en mí? ¿Cómo responden ellos? No sabemos la respuesta, pero sí sabemos cómo se sintieron. Termina el Evangelio diciendo, entonces temieron con gran temor. Fíjense, temieron con gran temor, o sea, estaban con más miedo todavía que antes. Y se decían de uno al otro, se decía Pedro, a Juan, Tomás, a Felipe, ¿quién es este Jesús que está acá con nosotros, que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, ellos están aprendiendo a confiar en Jesús, están aprendiendo a seguirle a Jesús, están aprendiendo a conocerle que realmente Él es mucho más de lo que ellos imaginaban. No es solo un maestro, es el maestro. No es solamente un carpintero, es el Salvador, el Hijo de Dios. Esta historia continuará más adelante con otras pruebas, con otras aventuras, podríamos decir, que van a tener con Jesús. Pero la prueba máxima va a ser cuando vean a su propio Señor descansar en la tumba, después de haberlo salvado. Y ahí ellos creerán, bueno, todo lo que hemos aprendido en vano fue, el Señor murió. Pero no será la última palabra la de la muerte. Será otra vez la voz de Jesús, resucitado, victorioso, diciéndoles, la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, yo también los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Esa fe en la misericordia y el perdón de Dios lo tenemos nosotros. La idea es para que cuando veamos a personas que están como ahogadas, como que les falta la libertad, pero libertad espiritual, podamos decir, hay alguien que te ha hecho libre y te va a hacer libre por la palabra del perdón que te voy a contar ahora. Ven, te voy a contar sobre Jesús, el que calma el viento y el mar. Que este mismo Señor nos mantenga a nosotros en su santa paz, hoy y siempre. Amén. Queridos hermanos, que la paz de Dios, que supera todo entendimiento humano, cuide sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna.